Si nosotros vamos a la palabra, encontramos de cuántas maneras Jesús venció el poder de las tinieblas. Nos arrancó, dice San Pablo en la carta a los Colosenses, nos arrancó del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz admirable, nos trasladó a su reino. Jesús ha vencido al enemigo. ¿De cuántos modos venció Jesús al enemigo? Podemos decir que lo venció de 4 modos. Y en estas 4 victorias de Cristo aprendemos por qué nuestro líder, nuestro capitán, que se llama Jesús, es digno de toda nuestra confianza, nuestro amor y nuestra perfecta adhesión. Jesús venció al enemigo, en primer lugar, porque el mismo Jesús no pecó. Venció al enemigo porque lo que quería el enemigo era separarlo del plan de Dios. En el momento de la cruz, especialmente en el momento de la cruz, la lucha más fuerte del demonio era separar a Jesús del plan del Padre. ¿Qué es lo que le dice el enemigo a Jesucristo cuando Jesús está ahí en la cruz? ¿Qué es lo que le dice? Le dice varias cosas. Miremos cuáles. Por ejemplo, estaba Jesús crucificado con 2 ladrones. Uno de ellos le dice: bájate, deja de sufrir. Deja de sufrir, bájate de esa cruz. Si el camino de Dios te trae sufrimiento, entonces deja de sufrir, apártate de ese camino. Ese hombre, ese ladrón malo, en medio de su sufrimiento, no sabía que estaba prestándole su boca al demonio, porque era en realidad el enemigo el que a través de esa boca le estaba diciendo a Jesús: date cuenta que seguir la voluntad del Padre te trae sufrimiento. Apártate de esa voluntad, deja la voluntad del Padre, deja el plan de Dios y dejarás de sufrir. Una oferta tentadora, porque además el dolor que padecía Jesús en la cruz era indescriptible. Deja ese sufrimiento, deja la voluntad del Padre. Pero Jesús no cae en esa tentación. Entonces le hace otra tentación que es más sutil, más penetrante, más inteligente. Entonces le dicen algunos de los que estaban ahí alrededor: bájate de la cruz y creemos. Eso era todavía más tentador. La primera era: bájate de la cruz para que dejes de sufrir. Y la segunda es: bájate de la cruz y creemos. Resulta que toda la vida de Jesús, todo su servicio, todos sus desvelos, toda su predicación, todas sus oraciones, todo era para que la gente tuviera fe. Todo era para que la gente llegara a creer en Dios. Podemos decir que ese era el gran objetivo de la vida de Jesucristo. Que ellos crean, que ellos alcancen la fe. Y el enemigo lo que le dice aquí es: mira, bájate y creemos. Como quien dice, el gran objetivo, lo que tú siempre has querido, ahora lo vas a tener, pero bájate de la cruz. Una tentación más penetrante, más inteligente. Aparentemente, hasta razonable suena. Imagínate, una cosa espectacular. Jesús está colgando de la cruz y de pronto dice: ¡no más! Y los clavos salen disparados y él baja sus brazos, queda flotando un instante en el aire, se posa sobre la tierra.
luces, colores, humo, y dice, ese sufrimiento ha terminado. ¡Wow! La gente hubiera quedado abismada, hubiera quedado admirada, atrayente, ¿cierto? Un espectáculo de esos aparentemente hubiera sido muy poderoso, hubiera tenido poder suficiente para atraer a muchos, y para convencer a muchos, y para producir la fe en muchos. ¿Te das cuenta cómo es penetrante la tentación del enemigo? Le dice, mira, si lo que tú quieres es eso, si lo que tú quieres es la fe, haz un espectáculo, haz algo grandioso, haz algo ostentoso, y entonces todos van a creer. Haz un espectáculo. Una tentación terrible, porque Jesús lo que más había anhelado durante su vida era que la gente llegara a creer, y ahora le dice el enemigo, mira, te tengo el camino para que lleguen a creer. Y el camino es que tú hagas un espectáculo ostentoso, que te bajes de la cruz y que digas, I'm okay, no problem. Oh, grandioso, tremendo espectáculo, y la gente va a creer. Pero Jesús no cede a esa tentación. Jesús no se aparta de la voluntad del Padre. Jesús muestra que para Él es más importante la voluntad del Padre que cualquier sufrimiento que tenga. Y Jesús muestra que es más importante no solo obedecer a Dios, Jesús muestra que no solo es importante hacer lo que Dios quiere, sino hacerlo como Dios quiere. Hay que hacer lo que Dios quiere, sí, que la gente tenga fe, pero hay que hacerlo como Dios quiere. Y si el camino que me ha mostrado mi Padre es la muerte en humillación en la cruz, pues entonces muero humillado en la cruz, porque no solo busco hacer lo que Dios quiere, sino hacerlo como Dios quiere. Y así Jesús nos dio en la cruz, nos dio la perfecta enseñanza de lo que significa ser cristiano. Ser cristiano es hacer lo que Dios quiere como Dios quiere. Eso es ser cristiano. Y esa es la fuente de nuestra vida y fortaleza. La primera y más importante victoria de nuestro Señor Jesucristo, la primera y la más importante fue esa. El enemigo no logró nada en Él, nada. Y por eso, aunque murió Jesús, y en ese sentido parecía una victoria del mal, una victoria de las tinieblas, Jesús terminó su carrera, terminó su combate sin haber cedido un solo milímetro al poder de las tinieblas. Y por eso, cuando Jesús parecía estar vencido, estaba venciendo. Cuando estaba muriendo, estaba ganando. Y cuando murió, su victoria fue perfecta. Ese es Jesús. Entonces, la primera victoria de Cristo, la primera, una vida sin pecado. Una vida sin pecado, sin ceder en nada al enemigo. Primera victoria de Cristo. Pero no fue la única, hay otras. Segunda victoria de Cristo. Muchas veces nuestro Señor Jesús